Hola, jóvenes, buenas tardes y buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Voy a compartir con ustedes para no perder más tiempo. ¿Ya están viendo la imagen? Ya. ¿Sí? Sí, ya se ve. Ok, nos quedamos aquí en los límites del diencéfalo y propiamente esos límites marcan la periferia de esta zona llamada diencéfalo, que ya sabemos que está constituida por 5 partes: el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo, el epitálamo y el metatálamo. Esas 5 partes delimitan a esta área del diencéfalo, que forma una periferia, y dentro de esa periferia encontramos sus límites. Por lo tanto, va a haber un límite anterior, un límite posterior, un límite inferior y un límite superior. El día de ayer todavía alcancé a marcar el límite anterior. Ese límite anterior propiamente cruza desde el conducto intervertebral hasta llegar al quiasma óptico. La primera parte que tenemos es el agujero interventricular o el conducto interventricular, antes llamado de Monroe. Ahí inicia ese límite anterior que estamos viendo justo a nivel de la imagen, aquí. Después de este agujero interventricular o de Monroe, se continúa este límite anterior con una estructura llamada comisura blanca anterior, que es esta, y que está marcada con el número 2. Ese límite anterior se continúa con esta lámina, que es la dichosa lámina terminal, que está marcada con el número 3. Y ya esa lámina terminal finiquita ese límite anterior justo al llegar al quiasma óptico. Ese es el límite anterior hasta llegar al dichoso quiasma óptico. Ahí está. Ese es el límite anterior. Es un límite vertical, por decirlo de esa manera. El límite inferior continúa igual. Ahora se vuelve más o menos horizontal de acuerdo a las estructuras, pero vuelve a iniciar ese límite inferior a nivel del quiasma óptico. Ese quiasma óptico inicia el límite inferior. Justo ahí se continúa hacia este embudo que forma el infundíbulo, que inicia propiamente el tallo de la glándula pituitaria o hipófisis. Entonces, ese infundíbulo propiamente está marcado aquí en este cono que se forma, o en este embudo que se forma al inicio del tallo de la glándula pituitaria o hipófisis. Ese mismo límite inferior se continúa donde está este abombamiento, ¿sí? Este abombamiento que se conoce como tuber cinereum. Es el tuber cinereum, ¿sí? Es un abombamiento que se encuentra propiamente por detrás de esta glándula pituitaria. Y por último, ese límite inferior llega a esta estructura amamelonada que se conoce como cuerpo mamilar. Entonces, ese límite inferior abarca propiamente toda esta porción, ¿sí? Pasa por el subtálamo y termina aquí. Ese es el límite inferior de este diencéfalo. Ya está. ¿Cuál es el límite posterior? El límite posterior de esta estructura llamada diencéfalo lo forman 2 estructuras. Uno se llama cuerpo avenular.
¿sí? Algunos le llaman avénula y se encuentra aquí, justo aquí. Ahí inicia ese límite posterior. Y se continúa con esta glándula que se llama la glándula pineal o epífisis. Glándula pineal o epífisis. Ese es el límite posterior. Es este que está acá. Ya teníamos el anterior, el inferior y está el posterior. Solamente me queda el superior. El límite superior propiamente se va a marcar, ¿sí? Propiamente se va a marcar a nivel de donde encontramos, ¿sí? De donde encontramos esta estructura que ustedes ven en rojo. Se llama plexo coroideo. Plexo coroideo. Aquí lo estamos viendo por encima. Este es un tálamo. Este es el plexo coroideo. Entonces su límite superior inicia justo ahí donde está el plexo coroideo, que es este. Y esta tela que se encuentra aquí y que pasa de tálamo a tálamo, aquí la cortaron, pero aquí podemos ver la continuación de esa tela. Esa tela se llama tela coroidea y forma el techo del tercer ventrículo. Forma el techo del tercer ventrículo. Entonces, es una tela que va de tálamo a tálamo y que cubre este espacio entre los dos tálamos, que es el tercer ventrículo. Esos son los límites del diencéfalo. Encontramos un límite lateral que se encuentra justo acá al lado del tálamo. Justo acá al lado del tálamo. Ese límite lateral propiamente, este es un corte transversal, un corte transverso del cerebro. Y aquí encuentro al tálamo. Este es el otro tálamo. Propiamente el tálamo forma la relación lateral de ese diencéfalo. El tálamo específicamente forma ese límite lateral. Es el límite lateral del tálamo. Junto con esta estructura de sustancia blanca, que se conoce como cápsula interna, Ese es propiamente el límite lateral, del diencéfalo. Entonces ya tengo propiamente todos los límites que tienen que ver con este diencéfalo. ¿Se comprende, jóvenes? Sí, doctor. Ok. Permítame, es que se me descargó el teléfono. Ya está. Ya tengo los límites. Ahí está en la cápsula interna que ustedes van a ver en rosa. O en morado, como le quieran llamar. Ya están los límites. Entonces, aquí está el tálamo. Aquí está el hipotálamo. Aquí está el subtálamo. Aquí está el epitálamo y solamente me faltaría el metatálamo. Ya les dije que ese solamente lo veo por fuera. Ok, entonces el diencéfalo está formado por el tálamo, por el hipotálamo, por el epitálamo, por el subtálamo y por el metatálamo. Este tálamo es un centro de información importante. Le llaman centro de relevo
y sobre todo de la información sensitiva. Es un centro de procesamiento de información sensitiva. Aquí va a llegar todos los estímulos que ingresan a nuestro cuerpo, todos. Y si llegan a la corteza, van a regresar al tálamo. Entonces es un centro de procesamiento de información, sobre todo de la sensitiva, sobre todo de los órganos sensitivos, como es la visión, como es la audición, ¿sí? Que son órganos sensitivos que tienen que ver con esa situación, ¿sí? El hipotálamo cumple con funciones viscerales, autónomas y endócrinas. Pueden ser las mismas glándulas, ¿sí? El mismo intestino que tiene movimientos autónomos como es su peristalsis, por dar un ejemplo. Eso hace el hipotálamo. Tiene que ver con los centros de la sed, con el del hambre, con el del saciamiento. El epitálamo, que se encuentra a nivel de los cuerpos avenulares y de esa glándula pineal, tiene que ver con la sensibilidad luminosa. ¿Pero por qué la sensibilidad luminosa? Bueno, porque cuando ustedes ven que se oscurece, se empieza a producir melatonina y entonces nos empieza a provocar sueño. Oscuridad se traduce en poca luz, hay que descansar. Aparece la luz, disminuye la producción de melatonina y el cuerpo se reactiva. Entonces, este epitálamo, ¿sí?, participa en los procesos llamados ritmos circadianos, que tienen que ver con la oscuridad y con la luz. El subtálamo interviene en funciones motoras, pues ya aquí ya no les puedo decir nada más que tiene que ver con los movimientos. El metatálamo tiene que ver con los cuerpos geniculados. Estos cuerpos geniculados son dos, uno lateral y uno medial. El lateral tiene que ver con la visión. El medial tiene que ver con la audición. Entonces, el diencéfalo tiene porciones nucleares que tienen que ver con funciones específicas. Su fisiología es específica, pero es muy amplia. Entonces, este diencéfalo, que está constituido por 5 partes, participa en varios procesos. Pongan atención. Vean, aquí está el cuerpo calloso. Acá está el pico, la rodilla, el tronco y el rodete. Por debajo de él, esto que ven verde es el septum, que va a llegar a insertarse en la cara inferior del cuerpo calloso. De cada lado de este septum está un ventrículo lateral. Este septum se está insertando en la parte media de ambos pilares del fornix. Este es un pilar del fornix y aquí se ve el otro. Entre los dos hay una tela que se ve aquí en color azul y que forma un espacio, una tela de forma triangular que todo mundo conoce como el trígono cerebral. Ambos pilares del fornix forman un cuerpo del fornix, un pilar anterior del fornix y un pilar posterior del fornix. El pilar anterior del fornix termina a nivel de los cuerpos mamilares. El pilar posterior del fornix termina a nivel de las fímbrias y se conecta con dos estructuras importantes que son los complejos nucleares amigdalinos. Y de ahí se enlaza con esta estructura que va de lado a lado. Esta es la comisura blanca anterior. Es la comisura blanca anterior. Recuerden que esta comisura tiene que ver con el olfato.
¿Se entiende? Jóvenes. Sí, doctor. Sí, doctor. En estos anillos que forman propiamente los pilares del fornix, sobre ellos se monta un tálamo de cada lado. Ahí está un tálamo montado sobre el fornix del lado opuesto. Sobre este fornix, sobre estos pilares del fornix, se monta otro tálamo y en medio de los dos queda un espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? ¿Cómo se llama el espacio que queda entre el tálamo y el tálamo? El tercer ventrículo. El tercer ventrículo. Entonces queda ahí metido. Vean, aquí les dije que estaba un ventrículo lateral, el de este lado. Este ventrículo lateral tiene que meter un conducto también en medio de los pilares, que es el dichoso conducto interventricular para que pase el líquido de acá hacia el tercer ventrículo. Vean cómo está la flecha metida entre los dos tálamos para señalarnos que es un espacio conocido como tercer ventrículo. Y entonces aquí estuviera el dichoso conducto interventricular o también llamado de Monro. Y este es el agujero de Monro. Ok. Ya tenemos al trígono, donde descansan los plexos coroideos. ¿Sí? Ahí está el trígono metido. Y aquí está la comisura blanca anterior, que ya habíamos mencionado. Y por detrás de los tálamos existe esta glándula llamada glándula pineal o epífisis. Esta es la que tiene que ver con la producción de melatonina para que intervenga en los ciclos circadianos. Esta glándula pineal forma parte del epitálamo. Ahí, fíjense bien, a los lados de esta glándula pineal aparecen estas dos estructuras. Se llaman cuerpos geniculados. A estos en conjunto se les conoce como metatálamo. Hay un cuerpo geniculado lateral y un cuerpo geniculado medial. Este lateral se conecta con la vía visual. Este medial se conecta con la vía auditiva. Vean aquí abajo, esto que estamos viendo aquí es el mesencéfalo. Adelante tiene los pedúnculos cerebrales, el mesencéfalo, y atrás tiene la lámina cuadrigémina, que tiene 4 colículos, 2 superiores y 2 inferiores. Sobre los 2 superiores descansa esta dichosa glándula pineal. ¿Se comprende? Sí, doctor. Vean entonces de qué manera se van acomodando las estructuras para que nosotros las podamos interpretar. Ok, vean, aquí está un tronco encefálico también todavía con el tálamo. Este es un tálamo. Este es otro tálamo. Vean, aquí está la glándula pineal. Estamos viéndolo por atrás. Aquí está la lámina cuadrigémina que pertenece al mesencéfalo en su parte posterior y tiene 4 colículos, 2 superiores y 2 inferiores. Este es el pedúnculo cerebral de este lado del mesencéfalo y falta el otro pedúnculo cerebral del otro lado.
Esto es mesencéfalo. Pero aquí está el tálamo. Aquí está la glándula pineal que forma parte del epitálamo. Pero miren, acá hay dos estructuras ovoideas. ¿Sí? Esta es una y esta es otra. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, doctor. Vean entonces cómo este es el cuerpo geniculado lateral y este es el cuerpo geniculado medial. Entre los dos forman lo que conocemos como metatálamo. La parte geniculada lateral tiene que ver con la visión. Y la parte geniculada medial tiene que ver con la audición. ¿Se entendió? Jóvenes, Sí, doctor. dense cuenta cómo está distribuida ahora sí ya la imagen para poder entender. Entonces, tendremos que hablar ahora sí de cada una de las partes de este diencéfalo. Y la estructura que vamos a iniciar para poderla estudiar son estos tálamos. Hablaremos primero de ambos tálamos, que son dos estructuras ovoideas, una derecha y una izquierda, que tienen características interesantes. Si ustedes perciben, aquí está una imagen que tiene al cuerpo calloso, que tiene al ventrículo lateral, al fornix, al plexo coroideo, con el número 6 a la adherencia intertalámica, con el número 7 encontramos propiamente a esta porción del plexo coroideo, ¿sí? En el plexo coroideo. Este 6 es la adherencia intertalámica. Se encuentra en medio del tálamo, en su cara interna. Aquí está el dichoso conducto interventricular o agujero de Monroe, que le toca al número 4. El número 5 a la comisura blanca anterior. Entonces vean que hay una serie de estructuras que tenemos que identificar en la imagen para poderla identificar en estas otras. Tenemos aquí que son varias. Entonces, hay mucho que identificar en esta estructura, en esta imagen. ¿Algún comentario? Ustedes pueden seguir la numeración en la imagen y la numeración en el texto de abajo para que sepan qué estructuras son. ¿Algún comentario, jóvenes? ¿No? No, doctor, todo bien, gracias. Bueno, jóvenes, es una clase corta, es viernes, el cuerpo